mecanismo de la herencia. Ahora, no vimos las leyes de Mendel, solamente vimos un ejemplo que era con la planta de arveja, ¿cierto? Cuando hicimos un relato de cuando se usaban plantas de arveja que eran puras para un rasgo versus otra que era pura para el rasgo opuesto. Hablamos de plantas que tenían tallo alto, de arvejas, que eso significa que la altura del tallo es más de 1 metro, y plantas de tallo bajo, altura menos de 1 metro. Entonces, ¿se acuerdan lo que ocurría ahí en la F1? Cuando se usaban plantas puras de tallo alto con puras de tallo bajo. A ver, ¿cómo fue? Salían todas de tallo alto en F1. Y ahí entonces, cuando un rasgo tiende a ocultar al otro en toda una generación, a ese rasgo se le denominó, se le bautizó como rasgo dominante. ¿Sí? ¿Cómo se representa genéticamente para hacer un ejercicio? Una letra mayúscula, ¿cierto? Entonces, una letra mayúscula representa un rasgo genéticamente dominante. Y la misma letra, pero en minúscula, sería un rasgo recesivo. ¿Ya? ¿Por qué la misma letra? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Porque se refieren a la misma característica, o en otras palabras, los rasgos son esos genes que determinan tallo alto y tallo bajo, son genes alelos. Esa es la definición. ¿Ya? ¿Quiénes aparecen? ¿Quiénes forman parte de genes? Son los genes alelos. Un alelo es una variante de un gen. Pero ¿cómo yo sé que un alelo es un alelo en verdad? Porque si uno analiza dónde se localiza ese gen en un cromosoma, ese cromosoma y ese gen en ese cromosoma ocuparía el mismo locus. Locus es el lugar del cromosoma en donde podemos localizar un gen. ¿Me explico? Si yo tengo acá, por ejemplo, un cromosoma, que en este caso lo estoy haciendo doble, y ese cromosoma es homólogo al otro, si yo tengo aquí, por ejemplo, un gen que sería A mayúscula, el locus del gen A dominante es ese, el lugar que ocupa en el cromosoma. ¿Dónde debería estar un alelo? Enfrente, ocupando el mismo locus, pero en el cromosoma homólogo. Pongamos que ahí va el alelo recesivo. ¿Sí? Como estos cromosomas están duplicados, por supuesto acá va el mismo gen minúscula, acá el mismo gen mayúscula. Pero las cromátidas hermanas son iguales. A menos que sean cromátidas recombinadas después del bacteriano en la meiosis, donde hay crucinómeros. ¿Sí? Entonces, un gen es alelo porque ocupa el mismo locus en un cromosoma. Si yo acá abajo, por ejemplo, pongo el gen B, y acá puedo poner la misma variante del alelo, toda minúscula, entonces el locus del gen B sería este. ¿Cómo yo podría decir? ¿Dónde está el locus del gen B? Está en el brazo Q del cromosoma, ¿cierto? Este es el brazo Q. Y el locus del gen A está en el brazo P. Ahora, los genes, ¿cuántos genes tenemos en nuestro genoma? 23.000, ¿cierto? Aproximadamente. Entonces, esos 23.000 genes están localizados ya. Se dice tal gen está en tal cromosoma, en el brazo corto o en el brazo largo. Corto es el P, largo es el Q. Y además que se le puede denominar ahora con distintas letras, no con una letra, sino con mezcla de letras y números, para poder abarcar tantos genes, ¿no? Y ¿cómo se mide la distancia que hay entre un gen y otro gen? Entre un gen y otro gen, ¿cómo se mide la distancia? Se mide en unidades llamadas centimorgan. ¿Ya? Centimorgan. Morgan es el apellido de un genetista importante. ¿Ya? Entonces, mientras más separados están los genes,
más probable es que se entremezclen con otros. Mientras más separado está un gen, lo más probable es que pueda haber crossover entre ellos y se separen, segreguen. ¿Ya? Segregar significa separarse. Ahora, si yo acá dibujo un gen C, por ejemplo, que acá una variable recesiva, ¿ya? Yo podría decir el gen, el alelo A minúscula, C mayúscula, B minúscula, como son genes que van en un mismo cromosoma, se les llama genes ligados. Genes ligados. ¿Por qué? Porque van en el mismo cromosoma. Sería como, por ejemplo, si un bus es un cromosoma, los pasajeros son los genes, todos los pasajeros de un mismo bus son pasajeros ligados, porque se van a comportar hacia donde va el bus, va el gen, todos juntos. ¿Sí? Pero hay un crossover que pudiera separar un gen del otro. Aquí, ¿qué es más probable? Que A se separe de C por crossover o que C se separe de B. Esto, a mayor distancia, a mayor centimorgan de lejanía, más probable es que ocurra un crossover entre ellos y se puedan separar. Aquí A, C y B son genes ligados porque van en el mismo cromosoma, pero A y C son muy ligados, más ligados que C y B o que A y B. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos que pasar una genética que se llama genética ligada al sexo. ¿Qué significa eso? Que son genes que van ubicados en los cromosomas sexuales, ya sea el X o ya sea el cromosoma Y. ¿De acuerdo? Entonces, genes ligados, ¿por qué? Porque van en un mismo cromosoma o van en un cromosoma en particular. ¿Ya? Bueno, estamos desfasados un poco, ¿no? Porque genética mendeliana debimos pasarla el miércoles pasado en este horario, porque hicieron una prueba. Entonces estamos desfasados en ese aspecto. Hoy día correspondería que viéramos, y en el taller de la tarde, genética post-mendeliana. La genética que se descubre después de Mendel. ¿Sí? Entonces primero tenemos que arraigar bien qué es lo que vio Mendel. Porque muchos rasgos genéticos que ustedes se van a encontrar con bebés que nacen aquí y allá, todos distintos, por supuesto, ¿no? Con respecto a los padres, hay muchos rasgos mendelianos que se pueden explicar, por ejemplo, con la fenilcetonuria, con una anemia falciforme, que son enfermedades, patologías, ¿cierto? Por ejemplo, la fenilcetonuria, acá recién nacido, se le tiene que aplicar una prueba, se le hace una prueba de sangre a ver si tiene fenilcetonuria. Y ese rasgo se hereda de manera monohíbrida, es decir, un par de genes explica esa anomalía. Si por ahí de pronto hay una mamá o una hija, ¿no?, que consulta a ustedes qué riesgo de cáncer mamario pudieran ellas tener, bueno, eso va a depender también de un par de genes que pueden determinar mayor probabilidad de presentar cáncer de mama o menor probabilidad de presentarlo. Esos son rasgos genéticos humanos que se explican con la genética mendeliana. Entonces, ojo con esto porque voy a explicar una vez y que quede como clarito. Si entendemos esto, o sea, si ustedes lo entienden, va a ser más fácil entender la genética post-mendeliana. ¿Sí? Y se entiende cómo es el mecanismo para resolver el problema, entonces ya puede variar el título del problema genético, pero la forma de resolverlo siempre va a ser la misma. Ya, entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo con un par de genes, supongamos este par de genes, si yo tuviera una generación parental donde estoy cruzando un individuo híbrido o heterocigoto por otro heterocigoto, ¿qué me va a dar aquí una F1? La primera generación de estos competidores. ¿Cuál sería el resultado? ¿Cómo? ¿Puro dominante, cierto? ¿Cuatro resultados? Podrían haber 4 resultados, ¿sí? ¿Cuáles serían? Homocigoto dominante.
Heterocigoto, homocigoto recesivo. Ya, perfecto, eso. Quiero, ¿usted dijo la semana pasada? No, estaba con licencia. Con licencia. ¿Falsa o verdadera? Un falsificativo, ¿no? ¿Lo presentó en la carrera o no? Sí, Ya, porque al taller no hay que faltar, 100% asistencia. Acá puede faltar, quedarse dormido, pero al taller no. ¿Ya? Pero bien, ¿cómo es tu nombre? Ignacio. Ya, Ignacio entonces tiene razón en que va a resultar un homocigoto dominante, dos heterocigotos y un homocigoto recesivo. Bueno, Mendel dijo que cuando los progenitores se forman gametos, ¿no? Cuando el macho forma espermatozoides y la hembra forma óvulos, este par de alelos se separan. Entonces ahí sale la primera ley de Mendel, que se llama ley de la segregación. Segregación es separarse. Entonces, Mendel intuyó que cuando un progenitor forma sus gametos, los alelos se separan. Eso es la primera ley de Mendel. Y siempre va a ocurrir así. A menos que sean genes muy ligados. Ahí no se cumple. Lo más probable es que en este ejemplo de acá, A y C se mantengan siempre ligados y estos no segreguen de manera independiente. ¿Ya? Entonces, ley de segregación significa que los genes, los alelos, se separan cuando se forman los gametos. Entonces, para hacer más entretenido esto y más fácil de entender, voy a poner aquí la F1, más abajito, para sacar gametos. Si estos son los progenitores, entonces voy a ver qué gametos pueden producir estos progenitores. Bueno, siguiendo la primera ley de Mendel, si este es el genotipo del progenitor, supongamos que este es macho. Y acá está la hembra. Entonces, si este es macho, entonces va a producir espermatozoides, ¿verdad? Entonces, ¿qué espermatozoides va a generar este progenitor? Va a generar espermatozoides que llevan el alelo A dominante, el 50%, y el otro 50% gametos que llevan el gen recesivo. ¿Sí? ¿Qué hemos hecho con la primera ley de Mendel? Que ese par de genes se separa. Y la mitad de esos genes va a un gameto y la otra mitad al otro gameto, a otro tipo de gameto. ¿Ya? Si este fuese entonces un macho como un hombre, por ejemplo, produciría espermatozoides que son millones, ¿no? Entonces, la mitad de esos millones llevan el gen dominante y la otra mitad lleva el gen recesivo. ¿Qué va a pasar en el caso de una hembra? Va a producir óvulos, la mitad llevará el alelo dominante y la otra mitad el alelo recesivo. Primera ley de Mendel, ¿sí? Digámoslo así, primera, pero en realidad es la segunda, porque Mendel propuso 3 leyes y la primera ley es la uniformidad de la F1. Cuando se cruzan individuos genéticamente puros, siempre la F1 da 100% todos iguales. Lo que se llama ley de la uniformidad de la F1. Esta sería la ley de segregación, la segunda ley en verdad. Segunda ley. Bien, entonces como la fecundación permite que estos alelos se encuentren, entonces la fecundación es al azar. Entonces podríamos hacer esto. Si este espermatozoide llega a fecundar a ese óvulo, me va a dar la probabilidad de que se junten los dos alelos dominantes. Pero si no es así, y ocurre que ese espermatozoide en verdad fecunda al otro tipo de óvulo, me va a dar una combinación heterocigota. Ahora, si eso no ocurre, sino que es el segundo espermatozoide que fecunda el primero de estos óvulos, me va a dar, ¿cierto? Me va a poner así como al revés, pero realmente la mayúscula va primero, la minúscula después. Me da 8 heterocigotos. Pero si no es así, sino que ese espermatozoide fecunda a ese óvulo, me va a dar esa combinación. La genética es probabilidad. No se habla de certeza. Certeza hay cuando ya el individuo fue fecundado.
cuando ya se produjo la fecundación. Ahí hay certeza, pero antes es al azar. Entonces, si esto yo lo resumo, sería, ¿qué me va a dar acá? Este clúster me va a dar una parte de entre estas cuatro probabilidades, una cuarta parte va a ser homocigoto dominante. Un medio va a ser, probabilidad de un medio, 50%, que sea heterocigoto. Y me va a dar una cuarta parte que sea homocigoto recesivo. ¿Sí? Ahora, si yo elimino el 4, me va a dar la proporción 1 es a 2 es a 1. ¿Cierto? Bueno, esa es la probabilidad. ¿Qué proporción es esta? Aquí anoté acá, 1 es a 2 es a 1. ¿Qué tipo de proporción? ¿Cómo sería la proporción que yo anoté acá? 1 es a 2 es a 1. ¿Proporción cuánto? ¿Cuánto es el apellido? Genotípica. Porque estoy analizando los genotipos. 1 es a 2 es a 1 es la proporción genotípica. ¿Cuál será la proporción fenotípica? S y S tienen el mismo aspecto visual. Estos tres llevan el rasgo dominante, van a tener un fenotipo dominante. Y ese es un fenotipo recesivo. Entonces, si yo anoto 3 es a 1, esa es la proporción fenotípica. ¿Ya que se va viendo atrás? Me lo pregunto así. Ya, a ver. Hicimos un ejercicio con el tallo alto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el tallo puede ser alto o el tallo puede ser bajo. Uno de los ramos que estudiamos. Para que sea alto, fenotipo, el individuo puede ser homocigoto o heterocigoto. Esas dos combinaciones genéticas me dan tallo alto. Y tallo bajo nada más si es homocigoto recesivo. ¿Entiendes? Entonces, ese, ¿qué aspecto tiene? Tallo alto. Tallo alto, tallo alto. ¿Cuántos tienen tallo alto? 3. ¿Cuántos tallo bajo? Ese nada más. 1. ¿Sí? Entonces, cuando yo me fijo en el rasgo fenotípico, puedo ocupar esta proporción. 3 es a 1. Si yo me estoy fijando en la combinación de los alelos como sinónimo de gen, entonces voy a tener 1, 2, 1. Un homocigoto dominante, un homocigoto recesivo y 2 heterocigotos. Ya. ¿Qué ley de Mendel aplicamos aquí cuando separamos los alelos? La ley de segregación, que nada más se llama así. Ley de segregación. ¿Sí? El mismo nombre. Ya. Y cuando yo trabajo con un solo par de genes, como es el caso del ejemplo, ese sería un problema de monohibridismo. Monohibridismo significa trabajar con un par de genes. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo trabajo con 2 pares de genes? Eso de manera dihibridismo. Con 3 pares de genes, trihibridismo. Con 4 pares de genes, tetrahibridismo. 5 pares de genes, pentahibridismo. Bueno, hasta por ahí dejémoslo, porque ya se complica mucho más. Pero hay herencia poligénica donde uno puede trabajar con 5 pares de genes. ¿Sí? Como por ejemplo para calcular o proyectar un poco la probabilidad del color de la piel. Todos acá tenemos la piel de un tono particular, único. Toda persona tiene un color de piel única. No hay 2 pieles iguales en tono. Difícilmente. Sí se parecen, pero nunca son iguales. ¿Por qué? ¿De qué depende el color de la piel de un individuo, por ejemplo? ¿De qué depende que uno tenga la piel o más clara o más oscura? Ya, del ambiente también influye, pero, por ejemplo, ¿qué hay en la piel que le da el color que uno tiene? Uno, la presencia de colágeno. Y el colágeno es amarillento. ¿Cierto? Hay pieles más amarillas y menos amarillas. El color amarillo de la piel es por el colágeno.
Segundo, puede haber una piel más roja o menos roja. ¿Qué determina el color rojo? La sangre, los capilares de la piel. Ya ve uno cuando está como acalorado, ¿no? La piel se enrojece porque los capilares se dilatan en cierta forma, se llenan de sangre y la sangre le da un color rojizo. Y en tercer lugar está la cantidad de melanocitos y del pigmento melanina que está en la piel. A nivel de la epidermis, en la parte baja, hay melanocitos que fabrican el pigmento melanina. Esa melanina es un pigmento pardo. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene piel negra es porque tiene mucha melanina. Mucha melanina. Y una persona que es albina, el extremo opuesto, no tiene ninguna pizca de melanina. Es albino. Carencia de melanina. Pues su piel es entre blanca y roja, ¿no? Porque quedan los dos componentes que le dan color. ¿Se entiende eso? ¿Ya? Un albino también se calcula con un par de genes. Pero los otros tonos, o más negros, mulatos o blancos, se calcula con poligenes, muchos pares de genes. ¿Ya? Bueno, para hacer ejercicio de genética, lo importante es saber sacar los gametos. ¿Qué espermatozoide va a producir el macho? ¿Qué tipo de óvulo produce la hembra? ¿Sí? Entonces, este ejercicio es bastante importante hacerlo. ¿Por qué en el caso de cruzar eso por eso, estoy cruzando estos progenitores que son puros, ¿por qué me va a dar en la F1 100% eso? Porque todos los gametos que produce un homocigoto son iguales. El 100% de los gametos de este progenitor van a llevar A mayúscula, el 100 gametos del 100% de los gametos van a llevar A mayúscula. Y en el momento de la fecundación se reconstruye la combinación homocigota dominante. ¿Ya? Aquí estaría la primera ley de Mendel, ley de la uniformidad de la F1. Todos son iguales. Si ahora yo hago esto, ¿qué me va a dar la F1? Este individuo es puro, ¿no? Homocigoto, claro. Ese también. Entonces, si son dos individuos puros, sé que la F1 va a ser 100% todas iguales. En este caso, este genera gametos con el alelo dominante y ese gameto con el alelo recesivo se fecundan y se reencuentran A mayúscula, minúscula y es un heterocigoto. Y en el mismo caso acá, si yo tengo individuos homocigotos puros para los alelos A minúscula, entonces, ¿qué F1 voy a tener? ¿Lo pueden predecir? Claro, 100%, ¿cierto? De esa manera. Ya, pues tienen que decirme, eso no, ¿cierto? Pero ya algunos arrugaron la frente y esto es lo otro, ¿cierto? ¿Cómo eso? 100% uniformidad de la F1, todos recesivos. Todos recesivos. ¿Ya? En uno de los grupos del día miércoles pasado expliqué el tema del enanismo. Y el enanismo, creo que fue un grupo que lo expliqué, no lo mostré. Pero el enanismo está determinado por dos genes. Un gen E, que lo podemos representar con una E dominante, y un gen E minúscula. ¿Y cómo es una persona enana acondroplásica? De eso estamos hablando. No es enanismo hipoficiario, sino enanismo acondroplásico, donde hay un defecto en el esqueleto. Las extremidades son cortas, brazos cortos, piernas cortas, pero cabeza y tronco normal. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, una persona para ser enana debe llevar una E mayúscula. El enanismo es dominante frente a la talla normal. Nosotros acá todos somos recesivos para el gen del enanismo. Todos nosotros somos así, E minúscula, porque tenemos talla normal.
Pero en el caso del enanismo tenemos esa mezcla. Así son todos los enanos. Todos los enanos son heterocigotos. Todos. No existe ningún enano homocigoto dominante. Porque además de este gen de determinar el enanismo, si se llegase a producir un cigoto, un huevo con E mayúscula y E mayúscula, ese huevo no prospera. Ese se muere. Por lo tanto, usted que era católico, pero pudiera ser ya. Ese muere. Es no viable. Por lo tanto, cuando uno encuentra que una combinación de genes no va a dar un embrión y por supuesto un individuo, eso se llaman genes letales. El gen del enanismo es un ejemplo de gen letal. Pues se encuentra la E mayúscula. E mayúscula, el individuo aborta. Puede pasar a ser una blástula, una gástrula, pero hasta ahí se queda, no más. No avanza en el desarrollo embrionario más adelante. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo de monohibridismo para el enanismo. ¿Ya? Bien. Pasemos ahora al dihibridismo. El método que les voy a enseñar se llama método dicotómico. Y ese método dicotómico es para no trabajar con el tablero de Punnett. Entonces, el que quiera trabajar con el tablero lo puede hacer. Pero el método dicotómico es mezclar los resultados. Por ejemplo, si yo tengo acá un progenitor que es así, esta es la mezcla más larga que puede dar, ¿no? Si yo tengo dos progenitores, así uno es macho, otro es hembra, o al revés, la hembra dice macho, lo mismo, ¿podrían ustedes calcular cuál es la proporción fenotípica de este cruzamiento y genotípica? Es decir, llegar a estos resultados, ¿cuál es la proporción genotípica y cuál es la fenotípica? A determina un rasgo, B determina otro rasgo. Sin ponerle nombre, que color, de nada, sino que rasgo dominante, recesivo, dominante, recesivo. Entonces acá hay dos individuos iguales fenotípicamente, que presentan los dos rasgos dominantes. Ya, calcúlenlo por favor. Calculen ustedes cuál es la proporción fenotípica y cuál es la genotípica que va a dar este cruzamiento. Si lo aprendieron a hacer en el colegio con el tablero de Punnett. ¿Se puede hacer por el tablero? Sí, claro, pero te va a demorar mucho. ¿Ya lo hizo ya? Sí. ¿Cómo lo hizo? ¿Se adelantó la clase? ¿Ah? Ya sube. ¿Te di cuánto? Sí, sí. Ahora, esa es la fenotípica. ¿Y genotípica? No, genotípica es contar cuántos de estos hay únicos y cuántos hay iguales. Color y estatura. O sea, color, aquí en este caso sería color y rugosidad. ¿Sí? Ya, pues está bien, ahí hay una parte de respuesta. Respondí a ella. Parte calcular, no. Ya, les explico mejor porque si no vamos a perder tiempo en que ustedes lo hagan, saben que lo hagan, pero háganlo en la casa. Fíjense bien, ustedes, para poder aplicar el método dicotómico, vamos a descomponer este ejercicio en dos cruces de monohíbridos. Los cruzamientos monohíbridos son estos, facilitos de hacer. Entonces, yo voy a cruzar primero S con S. Pero ¿para qué hacerlo si ya me lo sé? ¿Saben ustedes cuál es la proporción genotípica que da cuando yo cruzo S con S? 1 es a 2 es a 1, ¿cierto? Entonces yo al tiro escribo 1 es a 2 es a 1.
Ese es el resultado del primer par. Si yo cruzo S por S, voy a trabajar de más y hago lo mismo acá y llego a 1, es a 2, es a 1. Lo escribo aquí, ya me lo sé. Eso no va a variar. El segundo caso, si yo ahora cruzo S por S, me va a dar lo mismo, cambiar las letras, pero las proporciones no cambian. Entonces, el resultado del primer par, que es este, lo voy a mezclar con el resultado del segundo par. Y me va a aparecer aquí una especie de abanico en donde yo voy mezclando 1, es a 2, es a 1. ¿Ya? 1, es a 2, es a 1. 1, es a 2, es a 1. ¿Por qué puedo hacer eso? Por la tercera ley de Mendel, que es la ley de la segregación independiente. Cuando los genes se separan formando los gametos, un par se puede combinar perfectamente con otro par. ¿Cuándo va a resultar? Cuando los alelos A van en un cromosoma y los alelos B van en otro par de cromosomas. Ahí se pueden resultar estas mezclas. Si hay genes ligados, esta ley no se cumple. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos listo el cruzamiento. En vez de hacer el tablero, eso resume la tabla, que me quita algunos minutos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo ahora? Sería así. Aquí va un 1 que no va escrito, ¿no? 1 por 1, 1. Un solo descendiente de todo este cruzamiento va a ser homocigoto dominante para ambos rangos. 1 por 2, 2. 2 van a ser homocigotos primer rango, heterocigotos segundo rango. 1 por 1, 1. Un individuo va a ser homocigoto dominante, primer rango, homocigoto recesivo, segundo rango. ¿Sí? ¿De dónde salió ese 2? Este 2, No, el David. este de aquí, Sí. de cruzar B por B. Si yo lo hago, me va a dar 1 es a 2 es a 1. Ah, ya. Es lo mismo que 1 es a 2 es a 1. ¿Ya? Bueno, acá me va a dar, fíjense que hay un 2. 2 por 1, aquí me da 2 que son heterocigotos primer rango, homocigoto dominante, segundo rango. Estoy leyendo los genotipos, ¿no? Y aquí me da 2 por 2, 4 que van a ser así. Heterocigoto ambos rangos. Acá me da 2, heterocigoto primer rango, homocigoto recesivo, segundo rango. Y el de acá me va a dar 1 así, 2 así y 1 así. Total, ¿cuánto? 16. Lo mismo que yo hago el tablero, ¿no? Entonces acá me demoro 10 segundos a hacer eso, 15 segundos. Se me demoró rápido. ¿Ya? E incluso como esto es mentalmente calculable, no puedo hacerlo hasta sin rayar nada, solamente, ya sé que me da, tal proporción me da. Porque generalmente se pregunta sobre esto. ¿Qué porcentaje de los descendientes son del rango dominante? Y ahí uno va estudiando y analiza, ¿no? ¿Cuál sería la proporción genotípica? Porque si yo sumo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si sumo todo esto me da 16, que es el máximo. O es lo mismo que yo digo, ¿cuántos gametos puedo sacar de aquí? ¿Cuántos gametos puedo sacar? Estamos guateando. ¿Qué gametos puede producir este macho? ¿Qué gametos distintos? 4. De aquí pueden salir 4 gametos. ¿Cuáles son los 4 gametos? A mayúscula, B mayúscula. A mayúscula, B minúscula. A minúscula, B mayúscula y A y B minúscula. 4 gametos distintos. Y este progenitor también me produce
un gameto, otro gameto, otro gameto y otro gameto. Si este produce 4 gametos y ese 4 gametos, 4 por 4 es 16. Así no tengo que hacer todo el problema tampoco. Puedo calcular multiplicando qué gametos produce este por este otro y me da el máximo que voy a obtener, el denominador. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Ya, a ver. Sacar gametos es una pregunta de la prueba. Tienes que saber sacar gametos. Entonces, a ver. Bueno, lo vamos a ensayar en el taller eso. ¿Sí? El tema de las proporciones. ¿Sí? ¿Cómo se sacan ese precio? Proporción aquí sería 1 es a 2 es a 1 es a 2 es a 4 es a 2 es a 1 es a 2 es a 1. Es decir, esta sería la respuesta. Proporción genotípica. Se escribe 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Esa es la proporción genotípica. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo que me va a dar un individuo que es homocigoto dominante. No hay ningún otro igual. Dos son iguales así, pero ningún otro más, solamente dos así. Como también hay uno así. Y después van a haber dos así, 4 heterocigotos dobles, dos así, y eso es lo que se anota. Estoy anotando solamente los índices. 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Y aquí el 1 no se escribe. ¿Sí? Profe dijo que era segregación como esa. Esta se llama ley de la segregación independiente. Gracias. Se le agrega lo de independiente. Aquí hay que muñequear, es decir, ensayarse, hacer ejercicios para a ver si me resulta rápido o no. ¿Ya? Ahora, fíjense lo siguiente. Esta es la proporción genotípica. ¿Cómo calculamos la fenotípica? Entonces yo podría decir, este tiene los dos rasgos dominantes, 1, dos rasgos dominantes, 3, dos rasgos dominantes, 5, dos rasgos dominantes, 9. 9 van a tener los dos rasgos dominantes. Lo voy sacando así. Pero también lo puedo hacer más rápido. Fíjense bien. ¿Qué rasgo es ese? ¿Dominante? Sí. ¿Y ese? Dominante también. ¿Y ese recesivo? ¿Cuántos dominantes hay? Como 2. 3. Ese es maestro 2. 3. Entonces yo puedo poner 3 que tienen el rasgo dominante. No importa cómo haya, puede ser A mayúscula, A mayúscula, A minúscula. Y uno tiene el rasgo recesivo. Estoy ahora trabajando con la proporción fenotípica, el aspecto nomás. Y se va a mezclar con el rasgo B. 3 van a tener el rasgo B dominante y 1 el rasgo B recesivo. 3 rasgo B dominante y 1 recesivo. Entonces aquí me va a dar la siguiente proporción, pero esta proporción ahora va a ser fenotípica. 3 por 3, 9. 3 por 1, 3. 1 por 3, 3. Y 1 por 1, 1. Proporción fenotípica. 9 es a 3, es a 3, es a 1. Yo me puedo demorar contando esto, ¿cierto? Sacándole el fenotipo, voy a llegar al mismo resultado. 9, 3, 3, 1. Total, igual 16, que es lo que hay. ¿De acuerdo? ¿Ah? ¿Lo puedo repetir? De acá, pues. Ese tiene un rasgo B dominante. Más 2, rasgo B dominante. O sea, son 3 con el rasgo dominante, 1 con el rasgo recesivo. Entonces, resultado fenotípico del primer par es 3 es a 1. Lo mezclo con el resultado fenotípico del segundo par, 3 es a 1. 3 es a 1. Y ahí es rápido, fácil y bonito. Basta que ustedes lo hagan una vez y ya lo aprendieron. Ahora, saquemos gametos, a ver si eso también ayuda. Porque alguien dice, no, la profe del colegio me enseñó así, yo lo voy a hacer así. Fíjense que en mi carrera, cuando hicimos genética, genética era un ramo de tercer año, porque era
Había que aplicar bioquímica, había que aplicar biología, había que aplicar química, ¿cierto? Y matemáticas, por cierto. Entonces, ese ramo prácticamente nadie lo aprobaba. El tercero era como el ramo más difícil, genética. Y la verdad es que cuando uno va entendiendo genética, cuando entiende los primeros conceptos, ya después todo se hace fácil. Hoy día la genética se trabaja a nivel molecular, básicamente. Y esto que estamos viendo acá es una genética clásica, histórica, añeja, por decirlo. ¿Sí? Pero es importante que tengan esta noción. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si sacamos gametos, por ejemplo, si yo tengo esa combinación, ¿cuántos gametos distintos me dan? ¿Qué gametos produce este genotipo? Genotipo, y aquí voy a poner gametos. ¿Cuántos? Y voy a poner también cuáles. ¿Cuántos y cuáles? Ya, este entonces es el genotipo homocigoto dominante. ¿Qué gametos me produce este genotipo? Cantidad, ¿cuántos? Claro, ese se va a separar de ese, pero ¿cuántos gametos distintos? Uno solo, una sola variante de gametos. Todos los gametos van a ser A mayúscula. Por lo tanto, ¿cuáles? Todos así. Este sería el gameto. ¿Cuántos? Uno. Ahora, si yo tengo ese genotipo, ¿cuántos gametos distintos produce? Si estos se van a separar cuando se forman los gametos, no se van a dar dos gametos que llevan eso y eso. ¿Cuántos? Dos. ¿Cuáles? Estos. Si ahora este fuese así, como el caso allí del ejercicio, ¿cuántos gametos produce? 4. ¿Y cuáles son los gametos? A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula y A minúscula, B minúscula. Esos 4. 4 tipos de gametos. No hay que buscar 4 gametos. 4 tipos de gametos. Todos distintos. Pero 4 variantes solamente. A ver, y si ahora pongo esto acá. ¿Cuántos gametos produce este genotipo? Ya aquí hay 5, 3, 4. Un número es el correcto. ¿4? No. Son 2. 2 gametos. Vamos a decir 2 gametos. ¿Cuáles gametos? A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B minúscula. No hay otra variante. ¿Y eso por qué? Porque todos los gametos van a llevar B minúscula. Pero la mitad llevará A mayúscula y la otra mitad A minúscula. Ya, y ahí, aquí lo voy a presionar. Bueno, no la impresiono tanto. ¿Cuántos gametos distintos da esta combinación? Son 3 pares de genes, A, B y C. ¿Cuánto? 4. ¿Por qué dice 4? Porque arriba eran dos y era porque había más minúscula y abajo iba a minúscula y se ¿Lo podría pasar a escribir? no sé. ¿No? Me dijo 4. Usted me dice 5. Sería A mayúscula, B mayúscula. A Y minúscula, B mayúscula. A mayúscula, C mayúscula. ahora, fíjese bien. Los gametos, ¿qué llevan los gametos? ¿Qué saben ustedes que llevan? ¿Qué ya saben ahora a priori? ¿Qué lleva un gameto? La mitad de los genes. ¿Cuántos genes tengo aquí?
6 genes. ¿Cómo lleva un gameto? ¿Cuántos genes? 3. Pero un representante de cada par para que sea un gameto viable, un gameto normal. El gameto que yo haga debe llevar una A, una B y una C. Y es un gameto normal. Entonces, este me produce 4 gametos. ¿Cuáles son los gametos? A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Otro gameto. A mayúscula, B mayúscula, C minúscula. Otro gameto. A minúscula, B mayúscula, C mayúscula. Otro gameto. A mayúscula, B mayúscula, C minúscula. Esos son los 4 nada más. No hay otro. ¿Ya lo van a entender? Ahora, otro ejemplo. Cinco pares de genes. A, B, C, D, Y. ¿Cuántos gametos produce ese genotipo? Buena pregunta. Y ya le voy a dar el tip para sacarlo. Pero piensen primero. ¿Cuánto puede ser? Aquí se les va a caer un paradigma importante. Claro, los gametos normales deberían llevar 5 letras: A, B, C, D, Y. ¿Ya alguien tiene la respuesta? ¿Cuatro? ¿Cómo llegó a esos 4? Escribiéndolo, ¿sí? Bueno, 4 es la respuesta. ¿Por qué? Porque el largo aquí no importa. Luego se impresiona con el largo. Son 5 pares de genes. Eso no lo hace más difícil, más complicado. Uno tiene que fijarse en los pares que son heterocigotos. Esos son los que importan. Los homocigotos sabemos que todos los gametos van a llevar ese gen. Sí, homocigotos. Entonces, ¿cuál es la fórmula para saber cuántos gametos? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es 2 elevado al número de pares heterocigotos. 2 elevado al número de pares heterocigotos. ¿Cuántos pares heterocigotos aquí hay? 2. 1, 2. Entonces, según nuestra fórmula sería 2 elevado a 2, 4. 4 es la cantidad. ¿Y cuáles serían? Sería, uno lleva una A mayúscula, una B mayúscula, una C minúscula, una D mayúscula, una E minúscula. O sea, que ahí como que me quedé, ¿no? Los recesivos. Claro, entonces aquí sería A mayúscula, B minúscula, C minúscula, D mayúscula, E minúscula. El otro sería A minúscula, B mayúscula, C minúscula, D mayúscula, E minúscula. El otro sería A minúscula, B minúscula, C minúscula, D minúscula. Ahora, para no equivocarme, también hay otro tips. Apliquemos la primera ley de Mendel y la segunda ley de Mendel, que sería la segunda y la tercera, ¿verdad? Pero sería esto. Como yo sé que los genes se separan cuando se forman los gametos, separo el primer par. Separo el segundo par, porque también es heterocigoto. Homocigoto se copia una vez. Homocigoto se copia una vez. Homocigoto se copia una vez. Y ahí entonces está, si yo uno estas letras, voy a dar 1, 2, 3, 4. Esto es que anoté. Así que esto es un par de preguntas en la prueba. Tienen que saber la fórmula, esta. Y este mecanismo, aplicando
ley de segregación y combinación independiente. Las dos leyes independientes están ahí representadas. La genética va ligada a las matemáticas, lamentablemente. Profe, esa fórmula es para saber la cantidad de gametos que hay. 2 elevado al número es para saber la cantidad, cuántos. La cantidad de gametos. Y este para ver la calidad, cuáles. Ah, ya. Este es para cuáles y ese es para cuántos. ¿Sí? Ayer la ley de segregación y qué más. Ley de la segregación cuando yo separo los alelos A y A o B y B. Segregación independiente. El par A se separó, el par B se separó, pero también se puede mezclar con la combinación genética. Y por eso me da entonces estos resultados. ¿Ya? Entonces, no hay que dejarse llevar por, oh, es muy largo, hay 10 pares de genes. Hay que ver la calidad de los pares. ¿Sí? El ejercicio más difícil que ustedes pudieran hacer es cuando uno hace un caso de trihibridismo, A, B, C, todos heterocigotos. ¿Cuántos gametos produce este? ¿Dos? ¿Cuántos? 8. Produce 11. 2 elevado a 3. A 1, a 2, a 3. 2 elevado a 3, 8. ¿Sí? ¿Cuáles son? Allá tenemos que empezar A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, A mayúscula, B mayúscula, C minúscula, A mayúscula, B minúscula, C minúscula, A mayúscula, B mayúscula, C minúscula. Después, ahí ya tengo 4, y después hago los otros 4 con la minúscula. O sea, hago esto mismo ahora, pero separando cada parte y los mezclo, me da 8. Ahora, ¿por qué es bueno sacar gametos? Porque quienes sacan gametos pueden hacer el tablero de Punnett y trabajan. Pero acá, si yo tengo este individuo cruzado por otro igual, me va a dar un tablero con 64 casilleros. Me demoro media hora en hacerlo. Y se terminó la prueba y están trabajando en una pregunta. No, pues ahí entonces método dicotómico y se van por las ramas que son necesarias. ¿Cómo se usaría para ver cuáles? Con ese que tú Con este de acá sería así. Tomo el primero, lo separo. Tomo el segundo y lo separo y lo mezclo con los anteriores. Y el tercero lo separo y lo mezclo con los anteriores. Se me va formando entonces esta especie de red. Por lo tanto, C mayúscula, C minúscula, C mayúscula, C minúscula, C minúscula, C minúscula, C minúscula, C minúscula. Entonces quiero tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues siguiendo por la letra, un gameto será A, B, C. El que va por aquí. Este que va por acá sería A, B, C. Y el de arriba, por supuesto, todas son. Y el último, todas minúsculas. ¿Ya? Esa es una manera rápida de operar para hacer ejercicio. ¿Ya? Ya nos quedan 20 minutos, ¿no? Siempre es muy corto. Ya, preguntas. Cuando uno trabaja con 2 pares de genes, con 2 rangos, eso es dihibridismo. Y cuando uno trabaja con 3 rangos, trihibridismo. Seguramente vamos a llegar a 3 rangos nosotros máximo. Pero hay que operar rápido para sacar los ejercicios, ojalá de manera mental. ¿Sí? 3 rangos sería eso. El rango A, el rango B, el rango C. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos un ejercicio, ustedes me responden, con rasgos humanos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner lo siguiente. Vamos a decir que el color de ojos, aunque muchos genes determinan los colores de ojo, del iris, vamos a dividirlo en 2 categorías. Ojo pardo, todos los tonos de pardo, y ojo claro, que incluye verde, celeste, azul, todos los tonos claros, distintos del pardo. Entonces, ¿qué rasgo creen ustedes acá es dominante? El ojo pardo, ¿sí?
Ya, entonces vamos a usar vamos a usar el ejemplo de los ojos pardos. Ya, entonces, vamos a poner ojos pardos. Lo vamos a determinar, a señalar con una letra P. La simbología es importante. P va a ser ojo pardo. P minúscula va a ser ojo, vamos a poner ojo claro, ojo claro. Bien. Ahí tenemos un par de ejemplos. ¿Qué otro rasgo humano podríamos poner ahí? Que sea por un par de genes. Podría ser el lóbulo de la oreja. Lóbulo suelto domina sobre el lóbulo adherido. Si ustedes miran su oreja, algunas personas tienen este lóbulo pegado a la cara, ¿no? Al rostro. Ese es adherido. Y cuando hay una escotadura ahí, una muesca, eso es suelto. Yo tengo lóbulo suelto. Entonces, vamos a poner una L de lóbulo. Lóbulo suelto es dominante, lóbulo adherido recesivo. Ya, ¿qué otro rasgo pudiera ser? ¿El color de piel? No, el color de piel es multigenético. Porque hay muchos tonos. Pelo lice y pelo. Ah, pero. Ese puede ser. A ver, ponga su mano así. El pulgar lo más abierto posible. Bueno, fíjense bien, eso de poner el pulgar bien abierto es dominante porque hay gente, personas que no pueden llegar ahí nada más. ¿Hay alguien que pueda abrir ahí solamente? O la otra es que si todos pueden abrir así, otros pueden tener acá este último artejo, digamos, con pies quebrados. Se llama como también pulgar de gatillo, ese que tiene hacia atrás. Ya. Algo así, pero ya. Ya, vamos a poner así. Pulgar en ángulo recto. ¿Con qué letra lo pones para no confundirlo con la P de ojo? Ah, recto, ya una R. Ya, ese va a ser la denominación. R mayúscula, pulgar recto, y una R minúscula sería el pulgar en gatillo. Pongamos esa pulgar en gatillo, ¿no? Que la parte de arriba esté muy doblada del pulgar. ¿De acuerdo? Entonces, estos van a ser los progenitores. Este va a ser el hombre que va a tener ojo pardo, pero heterocigoto, que además tiene lóbulo adherido y tiene un pulgar heterocigoto. Y se cruza con una mujer, bueno, la palabra cruzar es un poco fuerte, pero se ocupa esto, ¿no? Una mujer que es trihíbrida, PP-LL-RR. Entonces, teniendo esos progenitores, podríamos hacernos la pregunta, apliquemos probabilidad al tiro. ¿Qué probabilidad existe de este cruzamiento de que ellos tengan, ¿cierto?, un descendiente, no importando el sexo, un descendiente que tenga lóbulo adherido, el pulgar en ángulo recto y ojos claros? ¿Ya? Entonces, la pregunta sería calcular la probabilidad de un descendiente, ¿cómo dije?
Ojo claro, Sí, con claro, lo adherido. ojo claro, lóbulo adherido y pulgar recto, ¿cierto? Calculen eso entonces. ¿Qué probabilidad existe que nazca un descendiente con estos tres rasgos? Que tenga ojos claros, lóbulo adherido y pulgar recto. Yo creo que ese es el que alcanzamos a hacer. Está bien. Dígame. Dígame. ¿Se cuenta por cada uno? Porque hay tres. En el primero, claro. O sea, en el segundo. En el primero ahí va. Si te hace un tablero, te daría 8 por 4, 32 casi muy largo. Aplica el método dicotómico. Eso de mezclar resultados para resultados. Para hacerlo más rápido, ¿qué se está preguntando? ¿Genotipo o fenotipo? Fenotipo. Entonces pueden aplicar el método dicotómico cruzando las proporciones fenotípicas. ¿Sí? ¿Qué caso sería este? Trihibridismo. Yo lo puedo descomponer en tres casos de monohibridismo. Un cruzamiento monohíbrido con los pardos, otro cruzamiento monohíbrido con los lóbulos y otro con el dedo. Entonces, hago tres cruzamientos chiquititos y después mezclo los resultados. Y ahí me da la respuesta que digo. Esa lista se las doy, mientras voy a pasar lista. ¿Sí?
primer lugar. Javiera Arredondo. Victoria Astudillo. Valentina Cantillana. Isidora Cantillana. Después dice Io Ana Chávez. Danae Correa. Melissa Dinamarca. Valeria Espinosa. Colomba Fernández. Constanza Fuenzalina. Cris Cacao. Valentina Godoy. Valentina González. Francisco González. Perdón. Sofía González. Victoria González. Matilda Guerrero. Magdalena Gutiérrez. Ignacio Gutiérrez. Daniela Izquierdo. Daniel Igualito, docente. Alessandra Cablón. Consuelo Molina. Consuelo Molina. Macarena Morales. Catalina Constanza Muñoz. Bárbara Nova. Lorna Muñez. Catalina Paredes. Catalina Paredes. Francisca Peña. Javiera Pino. Catherine Pinto. Fernanda Reyes. Ariela Robledo. Francisca Rojas. Catalina Romero. Romero Catalina. Anastasia Sandoval. Tania Tobar. Alanza Toro. Toro. Kaori Umansor. Abigail. Fernanda Valderrama. Josefa Vara. Fernanda Venegas. Miguel Ya, pregunta. ¿Ya se preguntó?
avanzar enseguida acá para que lleguemos a la respuesta. Ya, dice aquí ocopardo con ocopardo heterocigoto. Yo sé que cuando cruzo un heterocigoto con un heterocigoto, la proporción fenotípica me va a dar 3 es a 1, ¿no? 3 de ojo pardo versus 1 de ojo claro. Ahí tengo el primer resultado. Segundo resultado, si yo cruzo lóbulo adherido, que es homocigoto recesivo, con lóbulo suelto heterocigoto, me va a dar proporción 1 es a 1. Uno que va a tener lóbulo suelto versus uno que es adherido. Estoy copiando los resultados fenotípicos, eso hace que sea más rápida la resolución. Suelto, adherido. Este es el resultado del segundo par. Y el tercer par vuelve a ser heterocigoto, entonces me va a poder dar 3 es a 1. 3 en ángulo recto, 1, ¿cierto? Que es pulgar y gatillo. 3, 1, 3, 1, 3 es a 1. Entonces, recto, gatillo, recto, gatillo, recto y gatillo. Después uno, cuando tiene más entrenamiento, se va solamente por la rama que le interesa responder, ¿cierto? Tenemos que buscar de ojos claros. Aquí, ojo claro. Que tenga lóbulo adherido, y que tenga pulgar recto, Entonces multiplico 1 por 1 por 3 es igual a 3. 3 descendientes van a tener ese rango, pero falta determinar entre cuántos. Bueno, ¿cómo sé entre cuántos da? Tendría que hacer todo para sumar y saber cuántos, ¿no? Pero en este caso yo puedo saber cuántos gametos ya sé sacar de aquí. Este progenitor va a producir 4 gametos y este va a producir 8. Entonces 4 por 8, 32. La respuesta es 3 de 32 es la probabilidad de que nazca un descendiente con estos 3 caracteres. ¿Sí? Y me demoré un minuto, pues son minutos. Explicando los minutos. Pero más rápido yo solamente pongo esto, fíjense bien. 3 es a 1, me interesa el ojo claro, ya trabajo con este nada más. Abro ahí, con eso no trabajo porque me interesa el lóbulo adherido. Y después me toca. Es decir, no trabajaría con esto, ni tampoco con eso. Y mi desarrollo va aquí. Llego al tiro. Porque el denominador yo lo calculo multiplicando los gametos de cada progenitor. Así es el denominador. 32. La probabilidad de tener un descendiente de ojo claro, lóbulo adherido y pulgar recto es 3 entre 32. Sobre 15. Y ahí nos quedamos. A la tarde nos vemos. Preguntas, dudas, acumulen para que las hagan ahí. Profe, dijera que había construido un laboratorio. Sí, claro, de genética mendeliana, de lo que vimos en la clase pasada. ¿Sí?